Eh, bueno, esto es una charla acerca de Lisp, que la hacemos aquí en el Circuito Lindo, en la aula de la calle Santana. Y bueno, teníamos dos partes. La habíamos titulado un lenguaje con 50 años de historia y un lenguaje que se aprende en minutos. Entonces, bueno, pues empezamos con este. Y primeramente lo que había preparado unas pequeñas citas de gente que hablaba acerca de Lisp. Hay en Wikiquotes bastantes y en la página de Paul Bryan también hay muchas y tal. Y bueno, me las he traducido y bueno, la primera es un poco de John McCarthy, que fue el inventor de Lisp. Y dice, uno puede incluso pensar que Lisp debe su supervivencia al hecho de que sus programas son listas, que cualquiera, incluyendo a mí, lo ha mirado como una desventaja. Luego otra Eric Raymond, que fue pues uno de los que ha promocionado así bastante el open source y el autor de la Catedral de Bazar y tal. Y entonces decía, el valor de aprender Lisp es para alcanzar una experiencia de profunda iluminación, y esta experiencia te hará mejor programador por el resto de tus días, incluso si tú nunca llegas a usar mucho Lisp. Esto lo repiten mucho, ¿no? Un poco, yo también la sensación que tengo cuando, después de haber mirado Lisp y haberme introducido un poco en la cultura de Lisp, es que precisamente pues Lisp lo que te hace es ponerte en contacto con una comunidad de gente como que son inventores y cosas así, y que es muy fácil de extender y que sirve para crear nuevos paradigmas de programación y de alguna manera pues que incluso aunque no lo llegues a usar, que merece la pena estar un tiempo investigando con este lenguaje, ¿no? Otra cita es de Guy Steele. Guy Steele es el tío que, bueno, una de las personas que hicieron la especificación de Java, y el tío se hizo Common Lisp, se hizo la especificación también de Common Lisp y la de Scheme, que es otro dialecto de Lisp, que son los dos Lisp además que son estándar y que pues eso, están en ANSI y todo esto. Y dice, nosotros no estábamos para tratar programadores de Lisp, nosotros estábamos detrás de los programadores de C++. Nosotros arrastramos a un montón de ellos a la mitad del camino de Lisp, hacia Lisp. Un poco habla pues de Java, ¿no? De cuando hicieron Java, que el tío como que tenía en perspectiva no llevarse los programas de Lisp, sino implementar algunas ideas que estaban en Lisp y que no estaban en C o C++, como por ejemplo la recolección de basura o las funciones anónimas o cosas así, ¿no? Bueno, este es un tipo un poco menos conocido, pero bueno, decía, Lisp me hizo consciente de que el software podía llegar a ser matemáticas ejecutables. Lo cierto es que Lisp también, uno de los campos de aplicación que también tiene mucho, pues en temas de matemáticas, pues ya puede ser por arquitectura como AutoLisp y cosas así, o incluso en cuestiones de audio, o simplemente pues en matemáticas, ¿no? Eso es por el tema de la programación funcional y tal, que luego explicaremos. Bueno, Neil Stephenson decía, Lisp es el único lenguaje de programación que es bello. Bueno, otra de Guy Steele. Si tú le das a alguien Fortran, él tiene Fortran. Si tú le das a alguien Lisp, él tiene cualquier lenguaje agradable. Alan Kay fue el tipo que hizo Smalltalk y que inventó toda la programación orientada a objetos y todo esto. A mí me gustaba bastante Lisp. Y ahí tengo dos citas. Dice, el más grande y simple lenguaje de programación siempre diseñado, como que pues eso, a él ya deja muy claro que le gusta mucho Lisp. Y luego otra que dice, no te preocupes por aquello que puedan estar haciendo los demás, el mejor camino para predecir el futuro es inventarlo, ¿no? Y ahí se nota otra vez eso, el gusto por inventar cosas de los programadores de Lisp. Y está un poco, bueno, igual otra de Marvin Minsky, por ejemplo, que es también un hacker de la IA así bastante importante y tal. Decía, cualquiera podría aprender Lisp en un día, excepto quienes ya conocen Fortran, en tal caso tardaría 3 días. Bueno, cuando se hizo Lisp, el único lenguaje de alto nivel que había era precisamente Fortran, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues que si aprendes a hacer las cosas bien desde el principio, que luego cuando has cogido malas costumbres, pues que luego te cuesta más. Y luego tenía aquí, el siguiente punto era un poco la historia del lenguaje, ¿no? Ya hemos introducido un poco qué piensan los hackers de Lisp acerca de su propio lenguaje y ahora os contar un poco la historia. Bueno, en 1956 se organiza el Dartmouth Summer of Artificial Intelligence. Entonces ahí se juntan, pues, o sea, en 1956 la informática estaba como empezando, o sea, estaba Claude Shannon inventando las redes,
Bueno, había un montón de gente, pues había el Peter McCulloch, que acaba de inventar las redes neuronales. Entonces, bueno, se están inventando un montón de conceptos, y entonces pues hay un tipo que se llama John McCarthy pues que se inventa un concepto que es inteligencia artificial, y entonces atrae a un montón de gente diciendo, a ver, ¿qué sería esto? Y de qué podríamos hablar, y trae por ejemplo a Marvin Minsky, a un montón de gente, ¿no? Y 2 años después de haber pensado ese concepto, inventa en 1958 Lisp. Y era como un poco como un lenguaje para precisamente llevar esas ideas de inteligencia artificial. Entonces esto es un poco la razón histórica de por qué luego siempre va muy ligado todo lo que es Lisp a la inteligencia artificial. Luego, en 1962, ahí en 1958 McCarthy lo único que hizo fue escribir un artículo. Y en 1962 Steve Russell lo implementó. Porque, de hecho, incluso cuando Steve Russell le viene a McCarthy diciendo voy a implementar esto, el tío le dice, oye, que esto es teoría, tal. O sea, ¿cómo te ocurre? Y el tío, bueno, pues luego lo implementa, ¿no? Entonces, en ese momento que hizo a Lisp diferente. O sea, ya hemos dicho eso, que era el segundo lenguaje de programación, que Fortran era el primero y que estaba en ese momento. Pues ahí se inventan los condicionales, que hasta entonces pues se hacía todo con GoTos y todo esto. O sea, lo que es el if se debe a Lisp, ¿no? La recursividad, pues se inventa ahí con Lisp también. La recolección de basura, que por ejemplo, pues C, que se inventó después, no la tiene. Y ahora, pues por ejemplo, Java o otros lenguajes bastante más posteriores, pues lo han ido incorporando. Bueno, teníamos aquí un lenguaje siempre disponible, porque de alguna manera los datos se pueden ver como código y los códigos como datos. Es simplemente pues, que tú lo llegues a interpretar. Bueno, y era un lenguaje interpretado, pero que también se podía compilar. De una manera, pues eso también es algo bastante nuevo. Y bueno, pues otra serie de conceptos, pero bueno, estos igual pues eran un poco los más interesantes. Entonces, bueno, pues durante esos tiempos estábamos eso, ¿no? 1962, de 1962 a 1970, pues las universidades van programando en Lisp, sobre todo para el tema de inteligencia artificial y cuestiones así, ¿no? Entonces, en 1970 se empieza a comercializar la IA, ¿no? Entonces también se empieza a comercializar Lisp. Entonces ahí, pues la gente ya para utilizarlo fuera de universidades que tienen pues ordenadores muy grandes, muchos recursos para investigar y todo y cual, pues se ve que Lisp, pues por ser un lenguaje interpretado per se, pues lo consideran lento. Entonces ahí pues hay un poco como decadencia, ¿no? Que había mucha ilusión de empezar a comercializar la IA y tal, pero pues de alguna manera empieza a coger como fama de un lenguaje lento. Entonces se crean precisamente las máquinas Lisp. Bueno, acerca de las máquinas Lisp, o sea, se crea toda una subcultura y todo esto, pero también se ve eso, que Lisp llega también a nivel de hardware y sistemas operativos realmente escritos en Lisp y todo eso, o sea que esa parte también, esa culturilla también existe, un poco de ese Lisp a bajo nivel. Pues eso, de 1980 a 1990 pues hay un montón de dialectos, que eso es otro de los problemas que tuvo para comercializarse Lisp en aquella época, es que no había un Lisp estándar, no se había estandarizado. De alguna manera, una de las características de Lisp, por ejemplo, que tiene es el tema de las macros que permiten extender muy fácilmente el lenguaje. Además es un lenguaje que tiene pocos conceptos y es fácil de aprender. Entonces, o sea, es fácil de crear nuevos intérpretes. Entonces hay muchos intérpretes Lisp, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, Lisp siempre es todo igual, ¿no? Tienes una función y abres paréntesis y luego pues tienes argumentos. Arg1, Arg2, pero de alguna manera esto siempre es la función y estos son los argumentos. Y siempre abres un paréntesis y lo cierras. Entonces, de alguna manera, pues hacer un parser de esto pues es muy sencillo porque siempre va a ser todo igual. O sea, abres, lo siguiente va a ser la función y el resto van a ser los argumentos, da igual lo que haya. Incluso si aquí hay una lista en este argumento, sería lo que devolvería esto. Y así siempre. Entonces, bueno, pues eso. Que es fácil hacer muchos intérpretes nuevos Lisp y surgen muchos dialectos Lisp. Y entonces hay un momento que dicen, venga, hay que unificarlo. Entonces llega Guy Steele, entonces empieza a hacer como Lisp, como una idea de crear un superconjunto de todos los Lisp que había en ese momento. En 1983 empieza el proyecto GNU y está de manera pues, un hacker de Lisp, y el primer proyecto que empieza es el editor.
estaba en el MIT, que era la universidad, o sea, el centro de investigación donde John McCarthy inventó el Lisp. Entonces, pues hay una relación cultural muy fuerte, ¿no? Entonces, pues de alguna manera siempre cuentan eso, que la primera comunidad que compartía el software pues era precisamente alrededor de Emacs, alrededor del editor, y entonces pues a Stallman le interesa el Lisp, ¿no? En 1986 surge Autolisp. Autolisp precisamente fueron los primeros éxitos, o sea, AutoCAD fue un éxito comercial que se conoce hasta nuestros días, y Autolisp era un poco el lenguaje de extensión a ese programa. O sea, de alguna manera automatizar las tareas matemáticas que tú ibas haciendo con AutoCAD, pues eso se hacía con Lisp. No sé, igual Pachi nos podría contar un poco mejor, a ver si conoces un poco más de la historia de Autolisp y AutoCAD. Bueno, sí, siempre ha sido el lenguaje de extensión, y casi todos los comandos, en realidad lo que tienes es el entorno gráfico con los objetos geométricos, y luego casi todas las funciones están implementadas como extensiones de unos comandos mínimos. Y luego, bueno, pues realmente ha ido creciendo casi así el propio programa. Cada instrucción nueva para manipular objetos, pues normalmente hay un archivo de Lisp compilado, ahora menos, más con ActiveX y todas estas cosas, pues, pero un poco históricamente sí ha sido más así, es el más fácil de manejar. Luego en 1990 se termina el editor y el compilador en GNU, y en 1993 ya es cuando se crea Common Lisp. Entonces Common Lisp surge un poco, pues eso, para todo el problema ese que había con una de las dificultades que tenía Lisp para llegar al ámbito comercial y tal y cual, pues que era precisamente que estaba demasiado diversificado y todo esto. Pues eso, en 1993 ya había cogido mala fama Lisp, y aunque llega Common Lisp no llega con suficiente fuerza en todo ese intento de comercializar la IA y todo eso. Buenas noches. En 1995 ya estaba Scheme, que también la había hecho. Bueno, Scheme se crea con un poco la idea, precisamente la opuesta de Common Lisp. O sea, si Common Lisp quería ser un superconjunto de todos los Lisp que había en ese momento, Scheme quiere ser un Lisp super reducido. O sea, que tenga lo mínimo para llamarse Lisp y que sea muy fácilmente extensible. O sea, precisamente lo bueno que se vio con Autolisp es que podía funcionar bien como un lenguaje de extensión. Esto luego hablaremos más de lenguajes de extensión. Y Scheme surge un poco con esa facilidad. Entonces en 1995 en GNU cogen Scheme como lenguaje de extensión. Y esto hasta nuestros días. Entonces ahora hablaremos de Lisp como lenguaje de extensión precisamente. Eso, el primer programa que surgió como lenguaje de extensión fue precisamente GNU Emacs, ¿no? O sea, de alguna manera Emacs lo único que tiene en C es el intérprete de Lisp, y tiene su propio dialecto Lisp. O sea, bueno, hay tres Lisp importantes: Scheme, Common Lisp y Emacs Lisp. O sea, sí que tiene muchísimo código. Autolisp también es importante, pero bueno, tampoco se llega a usar más allá de AutoCAD. Bueno, sí, también es importante. Y entonces, bueno, de alguna manera todo lo que es en Emacs es Lisp, ¿no? O sea, todos los modos son Lisp, tú puedes leer el correo, hay editores de correo que son funciones Lisp, hay navegadores que son funciones Lisp, todos son funciones Lisp. Luego eso surge Autolisp, que ya hemos hablado de él, y luego está el tema de un lenguaje de extensión para C. O sea, un lenguaje de extensión para hacer una cosa importante. Y en el momento que empieza a surgir esa idea realmente la trae TCL, que es el Tool Command Language. Entonces, de alguna manera, cuando Stallman ve que TCL se está proliferando mucho, pues él le preocupa, porque él veía que a él le gustaba Lisp como lenguaje de extensión. Entonces se empiezan a hacer esfuerzos desde GNU para crear VIDE. Si quería ser un TCL,
pero, o sea, las mismas ideas de TCL, o que pueda tener Perl, o que pueden tener otros lenguajes, pues eso, que tengan sockets, que tengan un montón de historias para extender un poco lo que esté, y surge Guile. Entonces, a partir de Guile desde GNU, pues se crea GIMP, se crea Southfish, se crea GNU-CAS, se crea Robots. O sea, son un montón de programillas que utilizan Scheme precisamente para extender ciertos lenguajes, ¿no? En GIMP pues pasa lo mismo que con AutoCAD. O sea que todas las funciones, esas que dibujos y funciones matemáticas y todo esto, pues eso tiene Lisp como lenguaje de extensión. También tiene Python, también tiene otros lenguajes de extensión, pero o sea, ahora mismo Lisp no es el único, pero sí que fue el primero y yo creo que sigue siendo el más utilizado en GIMP. Southfish también tiene Lisp como lenguaje de extensión. GNU-CAS también tiene Lisp como lenguaje de extensión. Bueno, GNU-CAS es un programa de contabilidad, pues también que hizo GNU como un programa de contabilidad gráfico y tal, un poco con la idea un poco de GIMP. Y bueno, pues hay más programas libres que utilizan Lisp como lenguaje de extensión. Y un poco la base pues sería Guile y Scheme, ¿vale? Ahora tocaría un poco hablar del Lisp, de la inteligencia artificial. Bueno, ya habíamos hablado eso, que los comienzos fueron el verano este de Dartmouth, donde surgió el concepto de inteligencia artificial y que a los 2 años había surgido Lisp. Bueno, de ese verano de Dartmouth, precisamente los que se van, los centros de investigación, o sea, los investigadores que fueron a ese verano se van luego a sus casas, y sus casas son pues Stanford, MIT y Carnegie Mellon. Y entonces de ahí pues surgen pues casi todas las ideas de inteligencia artificial, del aprendizaje automático, ideas basadas en conocimientos, y casi todas las ideas de inteligencia artificial que llegan hasta nuestros días, precisamente del lenguaje natural, que estamos mucho, pues surgen precisamente de ese verano. Y entonces pues el hecho de que el tío que convocó ese verano la inteligencia artificial y tal utilizara Lisp, pues hace que se use mucho. De hecho, Prolog surgiría no sé si 15 o 20 años después. O sea, pasó mucho tiempo a que otro lenguaje que también luego se ha usado mucho por las innovaciones del encadenamiento hacia atrás, el tema de inteligencia artificial, partir del objetivo y llegar a los hechos y a las reglas más primitivas, pues que tardará mucho, hace que Lisp se use mucho. De hecho, la mayoría de los sistemas sin conocimiento así fuertes que hay ahora, lo que hacen son programas Lisp que luego utilizan reglas Prolog para el encadenamiento hacia atrás. De hecho, ahora hay muchos programas que, por ejemplo, se escriben en Java, que son para inteligencia artificial, para sistemas de conocimiento y cosas de estas, pero luego las reglas pues se siguen escribiendo o en Prolog o en Lisp. O sea que de alguna manera, incluso en los programas que no son Lisp, pues se utiliza muchas ideas de Lisp. Incluso hay un programa que también, como sistema basado en conocimiento, se usa mucho, que es Clips. Clips es un programa hecho en C, pero realmente tú cuando lo estás utilizando, si bien no tiene las ideas de McAfee, pues tú te encuentras con paréntesis igual. Y realmente a alguien que no conoce mucho el Lisp le parece que eso es Lisp. ¿Puedo interrumpir? Sí. Hay un juego, una gente que se llama Naughty Dog, que hacen Crash Bandicoot y Jak and Daxter, y todos los juegos están escritos en Lisp. O sea, escriben en C, un framework con el engine y todo lo demás, y luego el juego en sí está escrito sobre ese framework en Lisp entero, cosa que me hace mucha gracia. Bueno, su propio compilador de Lisp que hicieron ellos, son estudiantes de la MIT. Es el MIT. MIT les gusta mucho el Lisp. De hecho, incluso para enseñar a programar, enseñan a programar con Lisp. Peter Norvig hacía una pregunta y Peter Norvig es el director de investigación de Google. Y además es un tipo que ha hecho buenos libros de inteligencia artificial, bueno, o sea, a nivel tanto académico como en la empresa, pues está muy bien reconocido. Y el tío es un Lisper, pero bueno, se plantea que hasta qué punto pues se está empezando a utilizar menos de inteligencia artificial hoy y bueno, pues lo que comenta es que buscando inteligencia artificial y cosas como Java o Python, pues que aparecen más resultados de búsqueda que con Lisp, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí soy un poco escéptico, ¿no? Realmente una cosa es cuánta gente habla de Lisp de alguna manera en la web, ¿no? Y cuánto al final los investigadores de inteligencia artificial y los programas que se usan por esos investigadores que tienen las ideas nuevas,
usan el Lisp. De alguna manera yo pienso que ahora mismo en inteligencia artificial comercial, que igual para esa inteligencia artificial no se usa tanto el Lisp, pero realmente pues las ideas nuevas y todo esto y la investigación así más fuerte, yo creo que se sigue haciendo en Lisp, pero yo no soy un investigador, o sea que mi opinión tampoco es que valga demasiado, ¿no? Realmente vale más la de Peter, ¿no? Teníamos otro punto que era el tema de Lisp en la web. Y entonces ahí cogí a dos Lispers que habían hecho cosas en la web y que uno había utilizado Lisp y el otro no. Uno fue Philippe Griezmann, que había sido estudiante en el MIT también, un sitio donde se usaba mucho Lisp y a él le gusta mucho. Está hizo una regla que era la octava regla de programación de Greenspan, pero fue la única que hizo, pero puso la octava para darse importancia, no lo comenta él. Y decía eso, que cualquier programa hecho en C o en cualquier otro lenguaje de programación que como que tenía la mitad de inteligencia está hecho como más ad hoc que como el Lisp, ¿no? Entonces ahí como una cita como defendiendo mucho Lisp. Pero luego él comentaba que no cogió Lisp para hacer una aplicación que que en su momento tuvo muchísimo éxito, que fue OpenACS, y que el tío se forró literalmente con ella, y que luego se la compró Red Hat y la escribió en Java y ahora sigue habiendo un proyecto libre que es OpenACS. O sea, él escribió ACS y la compañía y todo esto, pero bueno, la empresa de Greenspan sí que creo que quebró un poco. El tío utilizó TCL. ¿Por qué? Porque en ese momento se usaba mucho. Estaba el AOL Server, que estaba hecho en TCL, y el AOL Server pues tenía ideas nuevas con respecto a Apache, el tema de multihilos y algunas cosas, y pues al tío pues le gustó. De hecho, el AOL Server pues fue GPL porque su compañía CS le dijo a AOL que si le hacían GPL pues que ellos lo mantenían y todo esto, y que le daban cobertura y que su empresa iría con eso. Entonces pues a AOL le pareció bien y fue con TCL. Y entonces, de alguna manera no usaba Lisp porque pensaba que TCL se usaba más, y de alguna manera para ese contexto pues que Lisp no estaba tan pensado, ¿no? Que luego realmente lo podrías haber extendido a partir de Scheme, pero al tío como igual le gustaba más como el Lisp, pues no quiso hacerlo así. Y luego está Paul Graham. Paul Graham fue un tío que escribió el Yahoo Store. Al principio no se llamaba Yahoo Store, se llamaba Via Web, y lo escribió con Lisp. De hecho, él comenta que su estrategia comercial fue que durante unos años no hablar nada de lo que iba a ser su empresa ni nada de esto. Era una empresa de software privativo, desde luego. Y era para comprar a través de online. Y lo que sí que iba haciendo era escribir libros de Lisp. Y se iba documentando mucho acerca de Lisp. Entonces comentaba que escogió Lisp como estrategia comercial por el tema sobre todo por ejemplo de las macros, ¿no? Lisp tenía características que como lenguaje para extenderse a través de un dominio que no se conocía demasiado en aquel momento, pues que estaba muy bien. Y que de alguna manera, pues que si tú quieres hacer algo con lo que más o menos sobrevivir, pues que puedes usar algo como Java, o quieres que te contraten, o lenguajes así que sean una tendencia de mercado. Pero si tú lo que quieres hacer una idea nueva y tú quieres, pues eso, innovar en un campo que es totalmente virgen, pues que Lisp es una buena idea. Y entonces el tío, la página de Paul Graham, desde luego, él defiende mucho Lisp, y después de haberse forrado con el Yahoo Store, lo que se dedica en su tiempo es a hacer nuevos dialectos Lisp y a divertirse con eso. Entonces, pues son así dos... Es que los escritos de Paul Graham en ese sentido te hacen pensar, ¿no? Un poco que igual la vía comercial también para Lisp, o la solución, pues que también en la web pues hay una esperanza ahí de qué puede pasar, ¿no? Realmente no hay... Yo estaba buscando y hay algún software, algún framework así hecho en Lisp para la web, pero a mí cosas como Ruby on Rails y cosas así me gustan más. O sea, que sí que tiene un sistema de plantillas y tal, pero no sé hasta qué punto. Lo que dice Alan Kay, que el futuro es impredecible. Que lo mejor es inventarlo y no estar pensando en qué es lo que están haciendo los demás y cosas así. Y esto era un poco a mi parte. Ahora te vería más sí. Bueno, a ver, para un momento eso. O si queréis hacerme... A ver, hace un tiempo descubrí una forma un poco bastante poco ortodoxa de introducir Lisp.
¿Eh? No, nada. Habitualmente cuando uno empieza a aprender un lenguaje de programación, ¿qué es lo que hace? Va de arriba abajo. Es decir, primero aprende los conceptos a nivel de lenguaje, ¿no? Con aplicaciones prácticas, y después ya para, digamos, obtener un dominio más provechoso, entonces ya empieza a aprender cómo, si es un lenguaje interpretado, cómo el intérprete hace ciertas cosas, o si es un lenguaje compilado, cómo el compilador hace ciertas cosas, ¿no? Es decir, se va, digamos, de arriba abajo. A nivel de abstracción es, primero, pillas el lenguaje, haces tus cositas, empiezas a aprender, miras el código de otras personas, te pillas un libro o una referencia y haces cosas. Y luego, a medida que vas aprendiendo el lenguaje, te vas haciendo más competente con él y vas aprendiendo cosas del lenguaje que, digamos, están ya a bastante bajo nivel, ¿vale? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si aprendéis C, pongamos el caso, bueno, pues empiezas a aprender lo que son tipos, ¿no? Tipos de datos, estructuras de control, ese tipo de cosas, ¿vale? Y luego, a medida que ya vas avanzando en el conocimiento del lenguaje, ya vas escribiendo cosas más útiles, pues, por ejemplo, ya necesitas conocer cómo un compilador de C traduce ciertas cosas. ¿Os ha pasado alguna vez? Los que programáis en C. Sí. Y es inevitable, es que es así. Uno podría pensar, bueno, es que el conocimiento del lenguaje debería bastar. Pues no, generalmente no basta por dos cosas. Primero, un conocimiento de cómo se interpreta o cómo se compila, cómo se traduce un programa que nosotros estamos escribiendo es fundamental en determinadas ocasiones. Y segunda razón, en las especificaciones de los lenguajes hay bugs, hay fallos. ¿Vale? Parece mentira, pero es así. ¿Por qué? Pues porque una especificación de un lenguaje da lugar a pues, por ejemplo, ambigüedades en la definición del lenguaje. Luego, una implementación del lenguaje puede hacer una cosa y otra implementación otra distinta. ¿Vale? Bueno, esa es la forma habitual de enseñar un lenguaje de programación, de arriba a abajo. Pero el caso de Lisp es distinto por varias razones. Primero, porque es un lenguaje muy simple, muy sencillo. Hay ratones. Es un lenguaje de programación muy pequeñito, de verdad, es muy simple. C, por ejemplo, es un lenguaje que suele resultar a veces difícil a la gente, pero precisamente suele resultar difícil por su simplicidad. Por ejemplo, en C es que hay que usar punteros. Bueno, en C hay que usar punteros porque no existe el paso de parámetros por referencia. Esa es la razón primaria y principal de utilizar punteros en C. Es decir, porque no te queda más remedio, si no, pues utilizarías un paso de referencia, un paso de variables por referencia. Lisp es más sencillo todavía que C. Entonces a mí se me ocurrió enseñar el lenguaje al revés, de abajo arriba. Es decir, primero, enseñar cómo un intérprete de Lisp, qué es lo que tiene, qué es lo que hace, y luego ya que la gente se vaya a su casa, se pille un libro de un dialecto de Lisp y empiece a aprender el resto. Es decir, las primitivas que ya existen, etcétera, etcétera. ¿No? O que se coja el Emacs y empiece a disfrutar con él. ¿Vale? Pero esto con un lenguaje que no fuera tan simple como Lisp sería una locura. Es decir, por ejemplo, otro lenguaje, ML. ML es un lenguaje complejo, complicado, interpretado también. Si se aplicara esta metodología de aprendizaje a ML, pues no sería un aborto desde el principio. ¿Por qué? Porque un intérprete de ML es una cosa realmente complicada. Pero en el caso de Lisp, un intérprete de Lisp es una cosa realmente simple. Entonces, pues vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a ir de abajo a arriba. Entonces, bueno, lo del título este que se aprende en 10 minutos igual es un poco más de tiempo, pero da la idea adecuada de cómo es esto. Bien, Lisp es un lenguaje interpretado habitualmente, por lo general. También hay compiladores de Lisp, de varios dialectos de Lisp, ¿vale? Que compilan a otro lenguaje de alto nivel, como puede ser C, y luego tú compilas en C y obtienes un ejecutable para tu máquina, o hay otros compiladores, por ejemplo de Scheme, que compilan directamente a código nativo, ¿vale? Pero principalmente Lisp es un lenguaje interpretado. Supongo que, bueno, conoceréis el paradigma de los lenguajes interpretados, ¿no? Tienes un intérprete, que hay gente que le llama máquina virtual, porque son muy snobs, y ejecuta el código. Bueno, un intérprete de Lisp, vamos a dividir esto en dos partes. Primero, ¿qué es lo que hay? ¿Vale? Y segundo, cómo funciona el intérprete de Lisp, digamos, ejecutando el código que tú le dices que interprete. Bien, vamos a empezar por lo primero. Un intérprete de Lisp, como cualquier otro intérprete, lo que te está haciendo es virtualizar la máquina, o virtualizar el POSIX que tiene debajo, o el sistema GNU que tiene debajo. ¿Para qué? Para, por ejemplo, un intérprete de Lisp te presenta un espacio de memoria idealizado, en el que tú, por ejemplo, no te tienes que preocupar por cuestiones como alineación de página, porque eso es el intérprete el que lo gestiona, ¿vale? En la memoria virtual, o la memoria de un intérprete de Lisp, tú no almacenas palabras de 32 bits,
como puede ser en la memoria subyacente de la máquina, donde tú almacenas objetos Lisp, ¿vale? Es decir, es una idealización de la máquina, y en el caso de la memoria también pasa lo mismo. Un intérprete de Lisp, en cuanto a memoria, está compuesto de una memoria de almacenamiento en el que almacena todo lo que conoce el intérprete en un momento dado, y un diccionario que luego veremos para qué vale, para qué sirve. ¿Vale? Bueno, en este diccionario lo que se hace es asociar una cadena de caracteres, un nombre, ¿vale?, que vamos a llamar símbolo, con dos punteros, que son dos punteros, que son estos aquí, que van a apuntar a alguna región de dentro de esta memoria de almacenamiento. Estos dos punteros del puntero vamos a llamar a uno F y vamos a llamar a otro V, ¿vale? F de función, y V de variable, ¿vale? Bueno, en cuanto a memoria, esto es lo único que tiene un intérprete Lisp, de forma conceptual. Luego, evidentemente, las implementaciones pues varían, ¿no? En fin, hay algunas que implementan este diccionario como un array, otros lo implementan como una lista, como es el caso de Emacs, por ejemplo, y otros pues pueden añadir más cosas, ¿vale? Pero lo he dicho antes, pueden añadir más cosas, pero lo básico y fundamental es esto. Vosotros podéis idealizar cualquier intérprete de Lisp, cualquiera, en esto, en cuanto a memoria, ¿vale? Bien, esta parte de aquí, que es la memoria de almacenamiento, aquí van a estar almacenados cualquier tipo de dato que conozca el programa Lisp, que esté interpretando el intérprete, cualquiera. Ahora lo veremos: números, símbolos, cadenas de caracteres, estructuras, todo va a estar aquí dentro. Y se va a utilizar este diccionario para mantener referencias a esas estructuras de datos, ¿vale? Entonces vamos a ir de lo más simple a lo más complicado. ¿Qué podemos tener en cuanto a datos en un programa Lisp? ¿Conocéis el lenguaje por lo menos de vista? ¿No? Da igual. En un programa Lisp tú puedes tener números enteros y números reales, ¿de acuerdo? En el programa tú denotas un número entero así, con un 2, por ejemplo, y un número real así, con un 2,1, ¿vale? Bueno, tanto el 2 como el 2,1, esto es lo que se llama un átomo entero, y esto es lo que se conoce como un átomo real, ¿vale? Bien, cuando un programa Lisp contiene esos datos, esos números en el programa, en una comparación o en lo que sea, se tiene que almacenar en algún sitio, es obvio, ¿no? ¿Dónde se almacenan? Aquí, en esta memoria. Esta memoria de aquí almacena lo que se conoce como átomos en Lisp, de los cuales hay los tipos básicos que soporta cualquier intérprete, y luego los intérpretes van ampliando a veces. Pero los tipos básicos son muy poquitos, ¿vale? Por ejemplo, nosotros, si en Lisp, en un programa Lisp, nosotros tenemos una variable, aunque luego más tenemos lo de variable, que contiene un 2, ese 2 es un átomo, y ese 2 estará almacenado en algún sitio de por aquí, por ejemplo aquí. Si por otro lado en el programa tenemos un 2,0 o un 2,10, pues lo tendremos, el otro átomo lo tendremos por aquí, por ejemplo. ¿Vale? Números enteros, números reales, es muy habitual. Más cadenas de caracteres. En Lisp también son átomos las cadenas de caracteres. No es como en C, por ejemplo, que los tipos cadena de caracteres no es un tipo nativo del lenguaje, ¿no? Lo que se construye con, en este caso, con aritmética de punteros y metiendo una secuencia de caracteres en la memoria. Bien, en C o en otros lenguajes, una cadena de caracteres ocupa varias posiciones de memoria, uno por octeto, ¿no? Uno por carácter. En Lisp no es así. En Lisp nosotros podemos escribir, entre comillas dobles, ¿no? Como habitualmente, ABC, y esta cadena de caracteres ocupará una sola posición de la memoria de almacenamiento, exactamente igual que un número. ¿Por qué? Porque es un átomo, ¿vale? Bueno, aquí me va a salir más gordo, porque a veces se escribe más gordo que 2, pero en realidad podéis imaginarlo como que eso tiene toda la misma anchura, ¿vale? Aunque luego
el almacenamiento subyacente pues ocupa más una cadena de caracteres que un 2, es obvio, ¿no? Porque hace falta más almacenamiento. Pero a efectos de esta memoria, cada posición almacena un átomo. Igual puede ser una cadena que te ocupe 2 gigas, pero ahí estará como un solo átomo, ¿vale? Bueno, pues por aquí lo podemos poner por aquí. Bueno, un aviso. Los que no hayáis visto Lisp nunca, esto ahora igual os puede sonar un poco como todo así muy difuso, pero a medida que vayamos avanzando iremos juntando piezas, ¿vale? Y os daréis cuenta que incluso si alguno de vosotros conoce Lisp o ha estudiado Lisp de otra forma que no sea esta, algo aprenderá aquí, seguro. Bueno, con lo cual, en esta memoria podemos tener átomos. Estos átomos, un inciso, ¿dónde están? En el programa, pues depende. Pueden estar como variable, como el valor de una variable, voy a poner las comillas porque luego veremos porque eso no es exactamente así. O puede figurar el texto del programa, pero algún sitio tienen que estar, ¿no? Bueno, pues aquí están, ¿vale? Más enteros, reales, cadenas de caracteres. Hay otro tipo de átomo que se llama símbolo, es el símbolo, ¿vale? Un símbolo Lisp, esto a veces confunde a la gente y es normal. Si yo pongo ABC sin las comillas dobles, estoy anotando un símbolo y no una cadena de caracteres. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es parecida entre una cadena de caracteres y un lenguaje de programación convencional, como puede ser C, o puede ser Pascal, o puede ser cualquier Ada o cualquier otro, y un identificador. Más o menos. ¿Lo veis? Bueno, en el caso de Lisp os vais a encontrar con que vosotros al nombre de una función le podéis poner barras, le podéis poner máses, le podéis poner menos, le podéis poner menos espacios en blanco, un poco lo que os haga de las narices, ¿vale? ¿Por qué? Porque la sintaxis de Lisp lo permite. Pero esto hay que distinguirlo de una cadena de caracteres. Por ejemplo, en un símbolo Lisp no puede haber un espacio en blanco. Sí puede haber un más, o un número, o un dígito metido dentro del nombre. Vale, la única propiedad de un símbolo Lisp, la única propiedad de un símbolo es ser distinto a otro símbolo distinto. Esto pues igual puede sonar un poco chorrada, pero es la única propiedad que tiene. Una cadena de caracteres tiene más propiedades. Pues, por ejemplo, una longitud, ¿vale? Y además está compuesto de caracteres que puedes extraer en un momento dado. Una cadena, un símbolo Lisp, la única propiedad que tiene es ser distinto a otro. Es decir, que el símbolo ABC es distinto del símbolo CDE. ¿Y un símbolo puede tener cualquier carácter Unicode? No. Aunque no pasaría nada si alguien escribe un intérprete de Lisp en el que dice, vale, en fin, podemos poner kanjis en los símbolos. Vale. Luego veremos que en Lisp los símbolos se utilizan para dos cosas principalmente. Primero, para asociar símbolos con valores, con lo cual obtenemos algo parecido al concepto de variable, con asociar símbolos con valores que luego se van a interpretar como código funcional, con lo cual obtenemos algo equivalente más o menos a las funciones de los otros lenguajes de programación o procedimientos o rutinas, como las queréis llamar. Y además también se usan en el programa, es decir, como parte de la ejecución del programa. ¿Por qué? Sí. Pues claro, como la propiedad es que pueden ser distintos unos de otros, ¿no? Pues igual que yo en otros lenguajes de programación yo hago un tipo enumerado, ¿no? Un tipo enumerado que es asociar una etiqueta a un valor. La mayor propiedad que tienen los tipos enumerados de lenguajes de programación es que las distintas enumeraciones, los enumerados, propiamente dicho, son distintos entre sí y puedo discriminar entre ellos. Pues en Lisp los símbolos pues también se utilizan para eso. Implementar diccionarios, en Python serían diccionarios. También se utiliza se utiliza para eso, sí. Mi pregunta es, en esa memoria también está el programa, ¿no? Sí, pero espérate, ahora vamos a ello. Sí, aquí está todo. Claro, todo. O sea, no todo. Antes, pero incluye el programa también. Todo. Cualquier cosa que sea susceptible de ser almacenado, que el intérprete necesita almacenar en algún sitio, está aquí. Por eso digo que estos intérpretes son muy simples. Aquí no hay, vamos a tener una memoria especial para esto, vamos a tener una memoria especial para esto, vamos a poner aquí una excepción a esto. Bueno, pues esto es así de simple. Bueno, los símbolos también son átomos. Luego los símbolos también se van a almacenar aquí. Por ejemplo, el símbolo ABC, que es distinto a la cadena de texto ABC. Bueno, evidentemente, si os imagináis cómo podría implementarse un intérprete de estos, pues hombre, la representación subyacente de un símbolo sería parecida a la de una cadena de caracteres, ¿no? En absoluto tendrás que almacenar el nombre compuesto de caracteres y compone lo que es el símbolo en sí. Pero a efectos de Lisp es un átomo y además la única propiedad que tiene es distinto que otros símbolos. Odio repetirme, pero eso es importante. Y ya está.
Ya está. Solo me quedan dos símbolos, dos átomos más, pero son dos átomos bastante especiales. El diccionario relaciona una cadena de caracteres, un símbolo, ¿con qué? Con todo lo demás. O sea, ya vas mal, Antonio. Es que hay... O sea, una cadena de caracteres no es un símbolo. No, pero relaciona... Un nombre, sí. Bueno, vale. Sí. Bien, ya no hay más. ¿Vale? Solo hay dos tipos más de átomos en Lisp. Uno se llama T y otro se llama nil. Epa, me ha salido una T, no sé por qué. Nil. ¿Vale? Estos dos podrían considerarse como símbolos. ¿Por qué? Porque la única propiedad de ser T es que no es nil ni ninguna otra cosa. Y la única propiedad particular de ser nil es que no es ninguna otra cosa más que nil. Joder, pues suena tontería, pero es así. Bien, sirven para hacer varias cosas especiales e importantes, como vamos a ver luego. Y en cuanto a átomos, ya hemos terminado. Repito, hay intérpretes de Lisp que igual te pueden coger y ponerte ahí un tipo de átomo más. Bueno, pues ya está. Pues aprendes cómo es y para qué sirve y lo utilizas. Bien, esto es lo que podemos tener en la memoria. Falta una cosa que es lo que nos sirve para estructurar los datos. Pues claro, no podría pensar, bueno, sí, esto está muy bien, ¿no? Porque, en fin, pues sí, puedo almacenar números, cadenas de caracteres, es decir, información simbólica, símbolos, más simbólica todavía, pero claro, de alguna forma necesitamos construir tipos de datos, ¿no? Estructurar datos de alguna forma. Por ejemplo, estructurar que una persona tiene un nombre que vale, será un átomo string, ¿no? Un átomo cadena de caracteres, tiene una edad que será un átomo entero, bueno, o un átomo real, según la precisión que queréis dar, etcétera. Bueno, Lisp proporciona solamente una primitiva de estructuración de datos. Seguimos con lo simple, ¿vale? Con la simplicidad personificada. ¿Cuál es? El cons o el par. A mí me gusta cons, pero hay gente que lo que hace es traducirlo a par, ¿no? Un par de cosas. Lisp te permite, en esta memoria, te permite relacionar dos cosas distintas en un par. Y diré, joder, pues vaya maravilla de la ciencia y la tecnología, ¿no? Bueno, pues es la única primitiva de estructuración que tiene este lenguaje en su especificación más conceptual. El par. Bueno, ¿cómo funciona un par? ¿Un par qué es? Un par es un par de cosas, ¿no? Distintas. Bueno, o iguales, yo qué sé. Podemos pintarlo así, ¿no? Bueno, un par que está compuesto del primer coso y del segundo coso, ¿no? Y los dos cosos forman un par de cosos, ¿vale? Bueno, el Lisp, como somos así originales, esto ves relaciones históricas que igual lo has mencionado, lo del CAR y el CDR, ¿no? Bueno, al primer coso del par se le llama CAR, CAR. Y el segundo coso del par se le llama CDR. No, joder, yo estoy disléxico hoy. Necesito más cerveza. CDR. Igual son nombres caprichosos. No son caprichosos en un sentido. La primera implementación de Lisp se hizo en unas máquinas en el año 50 y pico, ¿no? ¿50 y qué? 58. Se hizo en unas máquinas pues de ese momento. Entonces, en ese intérprete se escribió el ensamblador para esa máquina, obviamente. Entonces, la instrucción ensamblador de esa máquina para recuperar el contenido de una posición de memoria era car. Y la instrucción para hacer una indirección respecto a un registro y obtener a un registro referenciado por la posición de memoria y obtener el resultado, o sea, dónde apunta ese registro, se llamaba CDR. Era como se implementaba los pares en esa máquina. Entonces, se ha negado. El primero se llama car y el segundo el CDR. ¿Vale? Bueno, esto es un cons. ¿Vale? El nombre completo sería conscel. Es decir, bueno, porque es así, ¿vale? O sea, es que lo de la nomenclatura en Lisp hay algunas cosas, luego se les coge cariño, ¿no? Y automáticamente asocias car con el primero y CDR con lo que cuelga detrás.
¿Vale? Ya me columpié, había dicho cuelga. ¿Por qué? Porque ya mi cabeza se va a las listas, pero todavía falta mucho para llegar a las listas. Y eso es un cons, Esto es un cons, sí, un par de dos cosas. pero no es un par. Sí, es un par. Oye, ¿y T? ¿El tipo T? ¿No has dicho Sí. El T y el nil. Nil, Los átomos. T? Lo mismo que el nil. T, la propiedad que tiene es el T y no y ninguna otra cosa. Pero se usa para truth, ¿no? Se usa para... Sí. Luego en efectos prácticos, T se utiliza como true y nil se utiliza como como nil. Hay muchos intérpretes que no tienen T, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, montan las condicionales que si es nil es falso y si no es nil, pues es cierto. ¿Vale? Pero bueno, poner T es una buena costumbre. Bueno, pues deberíamos estar contentos porque ya podemos estructurar cosas en pares. Ya tenemos estructuras de datos. Ahí está el truco, claro, obviamente, ¿no? Bueno, en escritura, cuando uno escribe Lisp, ¿vale? Los pares se denotan con una paréntesis, el primer elemento del par, es decir, el car, un punto, y el segundo elemento, es decir, el CDR. Vale, por ejemplo, figuraos que yo pinto esto. A ver, algo que tengamos ahí ya para poder usarlo. Vale. Un punto. Esto es un cons, un par. Hola, ¿qué tal? ¿Vienes al taller? Bueno, más o menos. Vale, qué mentirosa. Esto es un par, ¿vale? ¿Cuánto vale el car del par? 2. ¿Y qué es? Que un átomo entero. ¿Y cuánto vale el CDR del par? ABC, la cadena ABC, que es una cadena de texto, ¿vale? Bueno, vamos a pintar aquí, en esta memoria, los pares de esta forma, ¿vale? El par ocupa una posición de memoria también en la memoria idealizada esta del intérprete. Vamos a simbolizarlo así. Ojo, aunque haya dos cajitas, ocupa una posición de memoria, solamente una posición de memoria. Bien, la primera cajita es el car y la segunda el CDR. Entonces, en este caso, ¿cómo podríamos montar ahí el cons de memoria? Pues el car apunta al átomo 2 y el CDR apunta al átomo cadena de texto ABC. ¿Veis? Ya está. Claro, la gracia de esto es que la definición de cons dice que el car, tanto el car como el CDR, es decir, tanto el primer como el segundo elemento, puede ser cualquier otro átomo Lisp. En esos efectos, otro par también se considera como un átomo Lisp, dado que solamente ocupa una dirección de memoria, aquí. ¿Vale? Luego, nada nos impide hacer esto. 4 punto. El CDR, el segundo elemento del par, vamos a poner otro par que sea igual que ese. 2 punto ABC. Ya empezamos aquí a anidar paréntesis, ¿eh? ¿Ves cómo poco a poco se va llegando aquí al meollo? ¿Cómo sería eso aquí? Bueno, pues el primer átomo no lo tenemos en la memoria, luego lo ponemos por aquí, 4. Y entonces, ¿qué sería? Primero, este par, el car es el 4 y el CDR es este otro par, ¿vale? Bueno, pues pintamos un par con su primer elemento, su car y su CDR. ¿Cuál sería el primer elemento? El 4. ¿Y el segundo? El cons. Podríamos ya utilizar el de arriba, vale, así no tengo que pintar. ¿Veis? Y así hasta el infinito y más allá, ¿eh? Hasta que te canses. Es decir, puedes poner tanto en la primera parte del par cualquier átomo, incluido otro par, y en la segunda parte cualquier átomo, incluido otro par. Vale. Ahora ya no parece tan ridículo, ¿no? Es decir, con solo esta primitiva, es decir, con solo el concepto de par, en principio podemos aquí estructurar cualquier información, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo estructuraréis con esto un sistema de información en el que guardes el nombre de una persona y asociado a su edad, su domicilio y
y el número de hijos que tienen, reconocidos. Sin reconocer, así tienes un dato más. Es que eso es imposible de saberlo. ¿Eh? ¿Cómo? ¿No se os ocurre de ninguna forma? Bueno, pues a mí sí. Eso podríamos hacerlo, pues a ver, veamos. Por esto porque lo voy a necesitar todo eso, para hacer eso. Vamos a ver. Bueno, primero tenemos el nombre, ¿no? Que es con el que identificamos todo el juego de información, ¿no? Bueno, pues nombre. Un par cuyo primer elemento, cuyo car sea el nombre, pues por ejemplo, Perico. ¿Y qué más? La edad. Pero claro, hay que pensar hacia adelante para trabajar con colses, con pares. Pues claro, vamos a almacenar la edad y el domicilio, para simplificar las cosas. La edad. ¿Eh? La edad. No, vas a decir mariquita, pero no. Porque ahora no, porque ese trabajar con colses, bueno, es un poco desagradable. Bueno, el segundo elemento. ¿Queremos el qué? Porque no tienes pizarra, que si no se hace. Bueno, si no... el segundo elemento, ¿cuál es? Pues vamos a pensarlo. Si queremos asociar la edad, ¿no? Podemos asociar el símbolo edad, ¿no? Con la edad. Y el símbolo número de hijos con el número de hijos, ¿no? Bueno, pues venga. Segundo, estamos estructurando datos, un par. Primer elemento del par. Bueno, podríamos poner otro par que contenga la edad. Asociamos el símbolo edad, fijaos que no tiene comillas dobles porque es un símbolo, con 24 años. Y el pobre hombre que ha tenido mala suerte en la vida, asociamos el par, el num hijos, num h, con 5. ¿Vale? Y entonces terminamos este par, no pierdas, sí, y terminamos este par. ¿Lo veis? Sí. Es una cuestión de pura implementación, pero ¿por qué no le has puesto nombre punto perico como primer par? Como porque generalmente el LIS se suele trabajar con listas, lo que se conoce como listas asociativas. Entonces, por lo general, ¿vale? Todavía no hemos dicho lo que es una lista, ¿eh? Pero por lo general es esta formación mía. Por lo general el LIS, cuando tú trabajas con listas que mantienen información, con elementos que mantienen información asociada y estructurada, siempre se pone el discriminante de cada set de datos al principio de la lista, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego los intérpretes lo que han hecho es implementar una forma eficiente, utilizando internamente hashing, etcétera, para dar una lista con sublistas dentro, cuyo primer elemento es lo que discrimina, por ejemplo, una base de datos de personas, ¿no? Buscar eficientemente uno de un nombre dado, ¿vale? Por eso es, y aparte que es un programador desastroso, pero bueno. Bueno, pues no lo voy a pintar aquí, pero en fin, podría pintarlo si quisiera, ¿vale? Bien, esto es un coñazo, ¿vale? Es un coñazo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que la gente se quejó, bueno, no sé si se fue así, pero vamos, me lo imagino yo. Supongo que la gente acabaría hasta los cuyons de esto, de manejar pares. Ojo, nunca vais a dejar de manejar pares, porque vuelvo a repetir otra vez, no hay ni una sola otra estructura ni primitiva de estructuración de datos en un interpretalist más que los pares, ¿vale? Pero hubo alguien ahí piadoso, el McCarthy fue piadoso y dijo, bueno, vamos a ver, es muy habitual al trabajar con pares, trabajar con estructuras de este tipo. A ver, supongo que sabéis que una de las estructuraciones básicas y fundamentales de datos es la secuencia de datos, es simplemente poner una detrás de otra, ¿vale? Lo que en la hoja se conoce como arrays o listas, lo que sea. Bueno, el Lisp, si trabajáramos con pares, la única forma de asociar una secuencia, pues por ejemplo podría ser esta, ¿vale? Bien, e incluso aquí hay un problema, y es que esto no es homogéneo. Fijaos, aquí tenemos
un par, digamos, en el que C y D están en el mismo nivel, es decir, estaría en la secuencia uno encima del otro, ¿no? Si tomamos la norma de que en par distinto, detrás. Bueno, esto ya es una paja mental. Bueno, pues, en realidad, para interpretar secuencias homogéneas, lo que se hace es esto. En lugar de poner ahí la D, y aquí ya fijaos, el primer uso de nil. ¿Vale? Se dice, bueno, consideramos que si tenemos una estructura compuesta de pares cuyo car, es decir, cuyo primer elemento es un átomo y cuyo CDR, es decir, cuyo segundo elemento es otro par o bien nil, para terminar, digamos, la secuencia es una lista. ¿Vale? ¿Sabréis pintar eso ahí? Es relativamente sencillo. ¿No? Es una lista de cosas, de átomos. Bien, escribir esto es un dolor, como es obvio. Con lo cual, se introdujo una especie de azúcar sintáctico en el lenguaje, de forma que se pudiera escribir esto sin tanto overhead, ¿no? Lo que tienes que escribir. Porque es muy fácil equivocarse. Con lo cual, vamos al concepto de lista, el list. Una lista de list es esto, es decir, es cualquier estructura que se componga de pares cuyo primer elemento sea un átomo y cuyo segundo elemento sea otro par, como es este caso, y además el último elemento de la lista, su CDR, tiene que ser nil. ¿Vale? Si no, no es una lista. No puede ser cualquier otro tipo de estructuración. He visto, por ejemplo, esto no es una lista. ¿Por qué esto no es una lista? Porque el CDR, el último par, va a una cadena de caracteres que es un átomo que no es nil, pero esto sí, ¿vale? Bien, como en list se manejan listas a porrillo para organizar, para estructurar datos, etcétera, este tipo de estructuras, se inventó la notación alternativa, que es la que se utiliza en el 99,999999% del tiempo que uno programa en list, que es la notación de lista. Bien, esto es equivalente a esto, en esa notación. ¿Vale? Fijaos que el primero, los puntos desaparecen. Segundo, la estructura, digamos, anidada, que aquí es explícita, aquí ya no es explícita. ¿Por qué? Esto es muy interesante, porque si os dais cuenta, estamos utilizando una estructura anidada para representar una estructura plana, que es una lista. El concepto de lista no entra en jerarquías dentro de la lista, ¿vale? Hay una relación de orden entre los elementos de una lista. Eso sí, pero por eso es una secuencia. Tú puedes decir, este es primero, este va primero y este va después. Vale, esa relación de orden es explícita aquí en la admiración de los pares. Pues también es explícita aquí porque escribo A la izquierda de B. ¿Por qué no separar los elementos por puntos también ahí? En vez de porque entonces... es un carácter nuevo que no por, se utiliza. por no liar al intérprete. Por no liar al intérprete y por no liar, digamos, la sintaxis del lenguaje. Y sobre todo porque si pones puntos, eso no sería, por ejemplo... No. Una lista es distinta de Si una pones array de dos vectores, A, B y C. No, array no, list, sí, bueno, de un par. Lo que yo quiera tener de un par de dos vectores, Sí. que yo le llamo array. Si yo escribo una lista que sea AB, esto es distinto que un par cuyo primer elemento es A y el segundo es B. ¿Cuál es la diferencia? Ahí hay un nil. Aparte que aquí hay dos pares, no uno. Está el primer par que tiene como primer elemento A, ¿vale? Sería esto. Y esto a nil, ¿vale? Y eso no es lo mismo que un par, porque si pongo A.B, tengo esto. Por eso hace falta una notación distinta. La mayoría de la gente, bueno, no la mayoría, no, miento, igual. Iba a decir que la mayoría de la gente no programa con pares, pero sí es habitual utilizarlos de vez en cuando.
Pero claro, es muy importante saber lo que son. Desgraciadamente, lo que sí hace la mayoría de la gente es utilizar pares sin saber lo que son. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aprenden Lisp y Lisp, claro, las listas son muy cómodas de utilizar. No saben lo que es un par. Hay mucha gente que no sabe esto. Que esto es esto. Claro, esa gente jamás va a obtener un nivel de desarrollo en Lisp adecuado, nunca. Nunca. A no ser que alguien les enseñe esto, que lo lea o que lo aprenda. ¿Vale? De hecho, hay un aspecto de la programación en Lisp que se llama cirugía, surgery, ¿vale? Lisp surgery, que incluso te proporciona el intérprete de operaciones especiales para que tú puedas manejar estos punteros de aquí y esta relación entre los pares, de forma que hay veces que tú utilizas partes que ya hay, como hemos hecho aquí, ¿ves? Por no escribirlo, o hagas copias, o en fin. Pero eso ya sí que es muy... a que le guste, pues lo hace, ¿vale? Bueno, pues esto es una lista y esto es un par. Bien. No toda estructura de pares es una lista, ¿vale? Bien, veremos que, repito, en Lisp todo lo que escribiremos prácticamente serán listas, con lo cual podemos asumir que la estructura de la mayoría de los datos que hay aquí dentro serán listas, incluida la definición de una función, como veremos, ¿vale? También es una lista, pero no tiene por qué ser así. Es decir, una persona pues puede querer utilizar un par para lo que es. ¿Para qué vale un par? Para asociar una cosa con otra. Entonces, si necesitas asociar una cosa con otra, para usar los pares. Hay mucha gente que utiliza para asociar dos cosas en Lisp una lista de dos elementos. Vale, pues no vale también. De acuerdo. Pero hay que tener muy claro... Diferencia un átomo. ¿El qué? Diferencia es un átomo. Entre otras cosas, sí. No sé cuánto ocupa un par en Emacs, por ejemplo. Pero algo ocupa, claro, está claro. Y el compilador, o sea, el intérprete no cogería las listas que solamente tienen dos elementos y los transformaría en pares para ahorrar el 50%. En un par, dice, solo. En lugar de dos pares, uno. No, coger y cuando se encuentra una lista que solamente tiene dos elementos, convertirla en par. Pero es que entonces no es una lista. Siempre y cuando no se acceda a las características especiales que tiene una lista. Claro, pero es que ten en cuenta que todo el grupo de primitivas enorme que implementa Lisp para trabajar con listas asumen esa estructura. Por ejemplo, la mayoría, podéis verlo, la mayoría de las primitivas que trabajan sobre lista en Interpreted Lisp están implementadas de forma recursiva, y el caso base, el caso de parada, es en cuanto a submit. Si le aplicas eso a un par no funciona bien. No, claro, si le aplicas eso a un par, pues recursión infinita y tomamiento. Claro, sí. Son cosas distintas. De hecho, los sistemas Lisp están tipados en ese aspecto, es decir, el intérprete, si se espera una lista y se encuentra un par, te lo va a decir. O se encuentra un par cuya estructura interna, como hemos visto, no corresponde con el de una lista. Te lo dice. Aunque igual es posible... Yo nunca he roto nada así. Pero igual se puede romper. ¿Vale? Bueno, pues... ahora sí que sí, esta parte ya la hemos visto entera. Esta de aquí. ¿Vale? Átomos, tal, plom, pares. Y de los pares nos sacamos unas listas de la manga. Bueno. Ahora vamos con esto de aquí. De esto vamos a explicar la mitad ahora y luego la otra mitad cuando veamos cómo funciona el intérprete, ¿vale? Sobre todo la distinción entre estos dos punteros de aquí. Bueno, en lenguajes de programación estamos acostumbrados ¿a qué? A que el lenguaje de programación asocie una variable en que consiste conceptualmente. Un lenguaje de programación cuasi funcional o imperativo, como puede ser C o puede ser los lenguajes habituales, Python también o qué sé yo. Una variable es un concepto que asocia un nombre, una entidad, con un almacenamiento de memoria, una función de memoria. Se podría uno pasar días enteros hablando de variables, pero no tenemos días enteros. Estas de las propiedades que son disjuntas, lo que se supuso frente a los macroensambladores, ese tipo de cosas. Entonces, esos lenguajes para empezar son destructivos, son lenguajes imperativos destructivos. Si tú haces A igual a 2, hay una posición de memoria en la que hay un 2, metes un 2. Si luego pones A igual a 5, esa posición de memoria que contiene el 2 se destruye, no se destruye, digamos que se sobrescribe el 2, pues estaría bueno, se sobrescribe el 2 y se pone un 5, ¿vale? Bien, aquí no es así.
No es así, Lisp es totalmente distinto. No funciona así. ¿Cómo funciona Lisp? Lisp te permite tener este diccionario de símbolos. ¿Vale? Este diccionario de símbolos consiste en tres entradas en sus formas más fundamentales. Siempre al menos estas tres entradas. Primero, el símbolo correspondiente. Y segundo, los dos punteros. Bien, ¿qué se pone aquí? Un átomo de tipo símbolo. En ese aspecto, esta función de memoria aquí sería más o menos parecida a esta. ¿Vale? ¿Y qué hacemos con esto? Nos permite asociar un símbolo con una o dos posiciones de memoria dentro de aquí. Es decir, te permite asociar un símbolo con uno o dos átomos de aquí. Es más, te permite asociar un símbolo con uno o dos átomos de aquí que pueden ser pares. Es decir, listas, por ejemplo. ¿Vale? Bien, en Lisp, cuando tú quieres, digamos, obtener un efecto que tener una variable en el que almacenar valores, tú lo que haces es que metes aquí el símbolo correspondiente. ¿Vale? Por ejemplo, altura. Hay una primitiva Lisp que permite hacer esto, obviamente. Bien, bueno, yo en mi programa quiero asociar el símbolo altura con un valor que vamos a llamar valor de variable. Y además quiero que sea 2,10. ¿Vale? Usamos la V, que he puesto ahí de variable. Y así con todo. Tú puedes decir, no, yo quiero tener lista letras, que es una lista de letras. Pues aquí, letras. Y vamos a asociarlo a esta lista. ¿Veis? Bueno, pues de la misma forma que en un lenguaje de programación más convencional tú tienes una variable que se llama A y le vas poniendo valores, en Lisp lo que tú haces es ir metiendo aquí en el diccionario de símbolos y le vas asociando cosas que ya hay en la memoria del intérprete con átomos que ya tienes por ahí. Vale, importante, Lisp según el dialecto hacen de forma distinta, pero Lisp ya veréis que tiene ámbitos léxicos de variables, scopes de símbolos, con lo cual esto en realidad no es un solo diccionario, sino que son varios en una pila. ¿Vale? Pero para simplificar, bien nos vale esto. Bueno, eso sí es simple, ya está, no hay más. La otra parte, que es el puntero F, vamos a verlo ahora, ahora que vamos a ver cómo funciona el intérprete. ¿Vale? ¿Os ha quedado claro todo esto? ¿Seguro? Si no, esto no sirvió de nada, ¿eh? Vale. Pues segunda parte. ¿Qué sabemos ya? Sabemos qué datos utiliza un intérprete Lisp y cómo organiza su memoria. Ya está, no hay más que esto, de verdad, creedme. Bien. Luego a ver cómo funciona un intérprete. Obviamente Lisp tiene un intérprete que hace un análisis léxico y sintáctico de un programa que tú le vas metiendo. O bien se lo vas metiendo en un prompt y es interactivo, o bien tú tienes un programa de 30.000 líneas, ¿vale? Que es un reconocimiento de lo que hace el reconocimiento de voz, que tú se lo enchufas al intérprete y lo pones a funcionar. Como cualquier otro lenguaje interpretado. Hasta ahora, la discusión que hemos tenido ahora, siempre aquí, y aquí he usado la sintaxis propia del lenguaje para expresar lo que nosotros aquí vemos de forma gráfica en la memoria. Bien, pues ya que hemos visto esto, ahora vamos a ver cómo funciona un intérprete Lisp. Es decir, si tú tuvieras que implementar un intérprete de Lisp, haréis esto que vamos a contar ahora. De nuevo, es extremadamente sencillo. Y por eso podemos contarlo. ¿Cómo funciona un intérprete de Lisp? ¿Qué se puede encontrar? Esa es la clave para ver esto. Una lista. Vamos, un número entero. ¿Vale? Se pueden contar átomos por la entrada en forma escrita. Un número entero. 2. ¿A qué evalúa 2? Para el intérprete de Lisp, ¿a qué digamos que hace con el 2? Lo evalúa a sí mismo. Lo evalúa a un 2, ¿vale? ¿Para qué sirve un 2? Pues bueno, eso al intérprete le importa un bledo. ¿Para qué sirve un 2? ¿Vale? Bien, un 2,10, un número real, ¿a qué evalúa? 2,10. Este proceso lo podéis hacer con vuestro EMAS o con cualquier otro intérprete de Lisp y le vais poniendo 2,10, ¡pum! Y te pone 2,10, 2, ¡pum! 2, ¿no? A 2,10, sí.
Una cadena de caracteres ABC, Así mismo. ¿a qué evalúa? ABC. A una cadena ABC. ¿Para qué vale? A imprimir Nos importa un huevo. Por ejemplo, para sacarlo por pantalla. ¿Qué? 5 millas, ¿no? La evalúas 5 millas. Da igual, Sacándote da las igual, 5 millas. da igual, da igual, da igual. Da igual, para efectos que la discusión da igual, da lo mismo. Además evalúa una cadena ABC, de alguna forma tenemos que expresarlo. Vale, vale. De hecho, si tú pones, según qué primitiva uses, si tú sacas por pantalla una cadena ABC, te lo pone con las comillas dobles. Si haces un write, te lo pone con las comillas dobles. Bueno, el símbolo ABC. Se lo encuentra el intérprete, ¿a qué evalúa? A lo que... A la teoría, a la al tabla. contenido del átomo al que apunta el símbolo ABC. Qué listos sois todos, pues sí. Pero no siempre. No siempre. No, sí, vais muy bien. Pero os falta un pequeño detalle. Que si apunta a la función, necesita Y si apuntan los dos, ¿qué pasa? Si ¿Queda los punteros? Depende cómo esté puesto. Depende del contexto. Y esto es la base y lo fundamental de un intérprete y del propio lenguaje en este aspecto. Depende del contexto. Cuando el intérprete se encuentra un símbolo, ¿qué hace con él? Depende de varias cosas. Puede hacer 3 cosas con él. ¿Vale? 1. Se lo encuentra tal cual. Si se encuentra el símbolo tal cual, siempre lo que hace el intérprete es que lo evalúa al valor de variable. Es decir, se viene aquí al diccionario, busca el ABC, ¡pum! Dice, ¿dónde apunta? ¿A 2? Pues 2. Evalúa a 2. ¿Vale? Eso es lo que se encuentra tal cual. ¿Qué es encontrarlo tal cual? Ahora vamos a verlo. Bien. Segundo, si el intérprete se encuentra el ABC como el primer elemento de una lista, entonces hace el mismo proceso, pero en lugar de evaluarlo a lo que se encuentre aquí con su puntero como valor, lo que hace es pilla el puntero de valor como función, se va aquí, es apuntar a una lista, seguro que apunta a una lista, y entonces pasa a ejecutar lo que se encuentra aquí, igual que está ejecutando el otro. ¿Lo entendéis? Es así de simple. Bien, ¿cuándo pasa eso? Cuando el símbolo es un car de un par, o el primer elemento de una lista, que también es un car de un par. Pero fijaros cuando en la implementación del intérprete, si os veis un intérprete listo y venís las fuentes, ahí no va a poner si el símbolo, el código, si el símbolo es el primero de una lista. No, va a decir, si el símbolo es un car de un par, de un car de un cons. Aquí vamos a aprender aquí a esto hablando rarísimo. ¿Vale? Es que la generalista es así. No, en serio. No, estaba pensando en la Guardia Civil, el cabo primero es el car del cons, ¿no? Es el car del cons. Sí. El cabo primero. ¿Vale? Bien. Primero, si se lo encuentra tal cual, evalúa su valor de variable. ¿Qué pasa si no tiene un valor de variable definido? Es decir, ¿qué pasa si el intérprete ve el ABC y no está aquí? Te lo dice y casca. ¿Qué pasa si está aquí pero no tiene definido un valor de variable? Te lo dice y casca. Y te dice, oye, este símbolo necesita un valor de variable, tienes que haberle definido uno, si no, ¿qué coño estamos haciendo aquí? ¿No? Bueno, pues eso. Si se lo encuentra así, lo que sea, es decir, como car de un par, lo cual es lo mismo que escribir esto. Es decir, como car de una lista, ¿vale? Entonces busca el valor de función. Y busca el valor de función, viene aquí, mira lo que vale el valor de función y lo ejecuta. Es decir, le aplica el mismo criterio que estamos nosotros poniendo aquí. ¿Vale? Por eso dice que el ISP es un lenguaje monotónico, es decir, que los datos tienen la misma estructura que el código ejecutable y viceversa. ¿En qué consiste el código ejecutable? Esto que son átomos, ¿no? Que se almacenan aquí. Bien, tercera cosa que puede hacer con el símbolo. Bueno, hay veces que ya hemos dicho que tú deberías ser capaz de en un programa referirte a un símbolo en sí, ¿no? ¿Cómo lo haces? Por lo que hemos visto hasta ahora, tenemos cubiertas las dos posibilidades, pero siempre evalúa su valor como variable o evalúa su valor como función. Bien, para eso se inventó una función list que se llama quote, ¿vale?
que tienen una forma de escribirlo simplificada, que es poniendo un single quote aquí, delante del símbolo, unas comillas simples. ¿De acuerdo? ¿Qué hace esto? Esto inhibe la acción del intérprete respecto a sustituir este símbolo por su valor de función de variable según sea el caso. ¿Vale? ¿Para qué nos vale esto? Para pasar símbolos a funciones. Veremos ahora que la primera función list que vamos a aprender es precisamente la que mete aquí un símbolo y le asigna un valor. Obviamente, es sentido común que a esa función le tendremos que pasar un símbolo, ¿no? Pues tenemos que decir, pide este símbolo y mételo aquí en el diccionario. Perdón, lo tenemos que pasar. Un símbolo, el símbolo que queremos que asocie. Pero el nombre del símbolo como cadena, porque si no, no sabe qué Ajá, con un quote. que es distinto de una cadena. Sí, es distinto, es un símbolo, es el símbolo en sí. Cuando tú pones un quote, una comilla simple, y el símbolo es este símbolo. Coge este símbolo pero no lo evalúes. Efectivamente. Y de paso te quedas con el valor, con el nombre, o sea, con la cadena, la usas. Hombre, no, es que esto evalúa a ABC. Sí. Oye, y eso no da problemas porque cuando esto supongo que van desarrollados los ingleses, que utilizan mucho el apóstrofe. Entonces me imagino que cuando quieren meter una sola palabra y almacenarla como un elemento de una lista o de un par, y es por ejemplo thought, tienen ahí un apóstrofe, entonces pues... No da problemas porque van dentro de cadenas de caracteres. Y en eso, los intérpretes de Lisp, generalmente los lenguajes de programación, los intérpretes y los compiladores, primero hacen una fase de reconocimiento léxico y luego hacen una fase de reconocimiento sintáctico. El reconocimiento léxico lo que le hace es que le pasa una lista de tokens, es decir, tokens en el sentido de cadena de caracteres, pero no le pasa el contenido de la cadena. Lo que dice aquí hay una cadena de caracteres, luego viene un punto y coma, luego viene un tal y cual. En una cadena de caracteres, esto es sintaxis, este apóstrofe, no es léxico. Como está separado, no da problema. No da problema. No hay problema. ¿Vale? Luego, si hubiera palabras que empezaran por apóstrofe. No. O sea, si el lenguaje Hombre, tuviera obviamente, por apóstrofe, obviamente, en un símbolo no está permitido usar apóstrofes como parte del símbolo. La primera mentira del curso de la charla. ¿Cómo mentira? ¿Por qué? Porque antes te puede hacer cualquier cosa que no sea... No. Ah, sí. Dije, Yo te digo, rebobina. dije Que puede ser casi cualquier tengo por cosa. escrito. Casi cualquier cosa. No, un apóstrofe no. Y si quisiera representar un apóstrofe iría entre comillas. Si quisiera representar un apóstrofe solamente... Claro, usas una cadena de caracteres, sí. Son unos cabrones. Lo dijo. Sí, lo dijo, una mierda. Está grabado. Lo dijo. Bueno, luego, así es como un intérprete de Lisp va evaluando las cosas, ¿vale? No nos quedan más de cosas a evaluar, ¿no? No hay más átomos, no hemos visto más tipos de átomos más que estos. ¿Vale? Bueno, pues, ya habéis visto cómo funciona un intérprete de Lisp. Bien. Vamos a complementar esto con unas cuantas cosillas para que veáis esto, digamos, funcionando, ¿vale? La primitiva en Lisp, ahora ya cambiamos ya de estilo. Ya no estamos hablando de intérpretes, ahora vamos a empezar, a ver como cuando se empezaría en un curso de un lenguaje de programación convencional, ¿vale? La primitiva en Lisp, para asignar un valor, un símbolo a un valor, se llama set. Y es así. Set. Aquí habría que ponerle el símbolo y aquí el valor. Fijaos, es como empezaría un curso de Lisp habitual. Ahora ya sabéis lo que es esto, ¿no? Y sabéis por qué esto funciona. Y sabéis por qué una función es una lista cuyo primer elemento es el nombre de una llamada a la función, el primer elemento es el nombre de la función, ¿no? Porque claro, es que esto en realidad son 4 pares. No, perdón, 3 pares, ¿no? Y el intérprete se encuentra set como el car de un par y dice, evaluamos a función. Vale. Bueno, aquí vamos a usar el quote, el apóstrofe, porque, por ejemplo, queremos decir altura igual a 2,10. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que poner set. Primer argumento, el símbolo al que le queremos asociar con el valor. Altura. Pero claro,
Así no lo podemos poner. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si el intérprete se encuentra un símbolo en esa posición? No es un car. Luego, ¿qué pasa? Que lo intenta evaluar a su valor de variable. Y como aquí precisamente nos referimos al símbolo en sí. Le ponemos el quote. El apóstrofe. Pues 2,10. Una cosa, los que estamos aprendiendo Scheme, que se Sí. usa define y no usa el quote, Ah, vale. Vale, eso... es simplemente que la sintaxis está... En Emacs tampoco se usa el quote aquí. Es que, a ver, el Lisp, aparte de las funciones, que es la base también y macros, y formas especiales, Ujú. que digamos pueden dar... pueden utilizar otras cosas distintas. Define Pero es una forma especial. ahora vamos a ver una forma especial. Espero. Después de set, justo ahora. Vamos a ver una. Las formas especiales son yapa. Son yapas como azúcar sintáctico. ¿Para qué? Para no tener que estar escribiendo apóstrofes para el resto de tu vida, por ejemplo. Bueno, set altura, símbolo altura con cuoteado para que, oye, me estoy refiriendo al símbolo en sí a 2,10. ¿El intérprete qué hace? Mete aquí una altura. Mete aquí un 2,10, porque este 2,10 es este de aquí. Y pone el puntero de valor como variable a ese átomo. Vale. Primera forma especial que podréis ver. Fijaos, en set, al primer argumento siempre habrá que ponerle un quote. Siempre habrá que ponerle un quote. ¿Vale? Con lo cual, si meto una forma especial para no tener que ponerlo, porque es un coñazo. Y esa forma especial se llama set Q. Set Q, todo junto. La Q es de quote, es de apóstrofe. Entonces, set Q, altura 2,10. Bien, esto es una forma especial. ¿Por qué es una forma especial? Porque si seguimos las normas de evaluación de Lisp, esto no hace lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque este símbolo se evaluaría su valor de variable. Por eso se llama forma especial. Porque es una forma de conveniencia. Hay más que este. ¿Vale? Por ejemplo, tanto en Scheme como con el define para definir funciones, por ejemplo, como en Emacs con defun o en Common Lisp con defun, ¿vale? También es una forma especial. ¿Lo veis, no? Bueno, hay que vivir con ellas. STF te define un archivo, ¿no? No, STF es una super mega ultra función de Common Lisp que es un set pero que hace magia de vez en cuando. Por ejemplo, con un STF tú puedes cambiar un valor dentro de una lista asociativa simplemente usando STF. O sea, es digamos, el operador de asignación de Common Lisp que internamente es complicadísimo. O sea, hace eso, magia. ¿No es el iterador de la función por toda una lista? Eso es un mapcar. Ese es el map. Saber poco es peligrosísimo, es mucho más peligroso que no saber nada. No, hombre. Lo digo por mí, ¿eh? El STF, el problema es que a mí no me gusta el STF. Porque sí, es muy chulo y me gusta que, pues, que en fin, pero el STF el problema es que hay tantas cosas que nunca estás muy seguro, hay que tener muy en cuenta que es lo que haces siempre, ¿no? Es de Common Lisp, eso. Bueno, pues set Q. Set y set Q lo vais a encontrar en cualquier intérprete de Lisp. Basta que lo diga para que alguno me saque, un cabrón me saque uno. Emacs Lisp también funciona STF. En Emacs Lisp sí, pero si tú, porque utiliza el CL, la librería CL, que es emulación de Common Lisp en Emacs. Aunque sin que tú te des cuenta, porque el CL ahora mismo creo que hay un preload antes de arrancar el editor. Para arrancar el editor. Pero bueno, set, desde luego set está en cualquier intérprete Lisp. Y set Q, pues también. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Y qué más? Ah, bueno, vamos a meternos un poco más en el tema del valor de función, ¿no? Que igual es lo que ha quedado un poco más en el aire. Os voy a poner, por primera vez en la charla, os voy a poner un ejemplo que es un Lisp en concreto. Y voy a utilizar Emacs Lisp, ¿vale? Pero tened en cuenta que no siempre es así. Por ejemplo, si alguien le da el Scheme, pues el Scheme es distinto, pero conceptualmente es parecido, ¿vale? Bien. Si yo hago aquí set Q altura 2,10 y luego pongo aquí abajo altura, ¿qué pasa? Que evalúa a 2,10. ¿Y qué pasa si pongo esto? Intenta evaluarlo como una función, pero no tiene definido su valor de función. ¿Vale? Bueno, daría un error.
Vamos a suponer que nosotros definimos la altura como el cuadrado de un número que se pasa como argumento. Una Entonces, la las función. funciones que no tienen ningún argumento son listas de un solo... ¿El cómo? Las funciones que pasas, los de llamadas a función sin ningún argumento, son listas de un solo elemento. Las llamadas. Sí. 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 Que eso involucra un par, ¿no? Un par cuyo car es el nombre de la función que quieres llamar y el CDR es lib. Sí. Sí. Vale. Bueno, supongamos que nosotros definimos eso, la altura como el doble de un número que se pasa como argumento. En EVASList, y digo precaución, porque luego veréis a CommonList es distinto, o si veis a Skinny es distinto, ¿vale? En CommonList se escribiría así. Bueno, voy a borrar ya esto, ¿no? De fun, es decir, voy a definir una función, altura, un argumento que vamos a llamar num. Esto sería una definición de una función en EMASLib muy sencillita. ¿De acuerdo? Estructuralmente, ¿qué veis ahí? Una lista. Es más, con lo que sabéis, aunque no tengáis ni idea de lo que hace defun, si no lo sabéis, sí que sois capaces de determinar qué hay aquí. O sea, aquí ya no hay nada extraño para vosotros, ¿no? Ahí no hay nada extraño para vosotros, que es la idea del Lisp de 10 minutos ¿vale? Que en realidad son 2 horas. Bien, os digo lo que hace y luego me contéis vuestras impresiones. Esto lo que hace es que define altura como una función que obtiene, que recoge un solo argumento que se llama num, y entonces lo que retorna es num por num. Venga, impresiones. Yo creí que te habías dejado un paréntesis, pero No, a mí en esas no me vas a pillar. O sea, una vez Y además que el problema de la lista que se puede la meter en medio en el... ¿Eh? la pregunta? No hay pregunta. No. Contadme vuestras impresiones. Pues a la altura. A ver, No, no es la altura, es un una cuadrado. definición de una función es una lista que tiene 4 átomos. El primero es define. El Defun, segundo, en este bueno, caso. defun. El segundo es el símbolo que le vamos a aplicar que vamos a usar para llamar a esa función. Sí. El tercero, la lista de parámetros. No solo llamar, sino que el símbolo que vamos a asociar a la definición de esa función a la memoria. Sí. Vale. El tercero es la lista de parámetros. Eso es. Por eso está entre paréntesis, porque es una lista. Obviamente. Y el tercero es una lista que contiene El la cuerpo. aprobación El cuerpo de la función. Y ya está. notación polaca inversa, ¿no? Sí, es notación prefija. Sí. La polaca inversa es posfija. Sí. Más impresiones. ¿Esto qué es? Si yo os cuento lo que hace, defun es una función, Sí. es una forma especial. ¿Por qué? Porque fijaos que yo no estoy poniendo aquí una apóstrofe. Es de nuevo otra vez. Sí es una función en un sentido, pero como la gente acabaría hasta los huevos de poner el apóstrofe, porque en esta invocación este nunca va a ser evaluado, porque no tiene ningún sentido, ¿vale? Luego es una forma especial. Fijaos que esto tampoco se evalúa. Si esto se evaluara, ¿qué pasaría? Que sería un desastre. ¿Por qué estamos haciendo aquí si esto se evalúa? ¿Esto qué evalúa? Eso. A Sí. nada porque num todavía no está definido o al valor de la función. Bueno, pero va a evaluar en la llamada. Invoca num. Y esto no se evalúa, estaríamos buenos, porque se supone que el objetivo de una función es tener un código que tú ejecutas cuando tú quieres, no en el momento. ¿Vale? Son programadores de CL, están muy experimentados en esas cosas, porque es una hoja que en ese sentido es parecida a Lisp. Es una forma especial. Bien. ¿Pintamos que esto en memoria? Yo lo único que no veo es por qué hace falta poner num.
Porque es el nombre del parámetro. Pero... Entonces dentro de la función es necesario... Es necesario poder referirte al parámetro adecuado. Puede haber más de uno. Pero... ¿En qué lenguaje programas tú? Pues en pocos. ¿En primero o uno? Pues en Fortran y poco más. ¿En Fortran? Sí. Era con rutina, ¿no? En Fortran 77. Sí, creo que sí. ¿Y esto, el 77 tenía return o era solo el 90? Bueno, sí, es igual. Creo que sí. Bueno, en perno, sí. No, en perno. Vale, pero... Oh, joder, te he cagado. Ah, sí. Pues es lo mismo. Tú cuando invocas una función tienes una lista de o una rutina en Fortran, me da igual, tienes una lista que se conoce como parámetros formales. Lo que recuerdo que en Fortran se llamaban dummy, ¿no? Dummy arguments. Es porque los fortraneros están todos medio locos. ¿Intento definir la función esa sin usar una forma especial, sino usando algo que sea puro listo? Yo no conozco ninguna primitiva para eso. Sí, bueno, sí, mientras sí conozco primitivas para eso. Digo como ejercicio de... Sí, pero es que es tan concentrado en un intérprete en concreto que no veo que sea muy útil. ¿Pero lo haríamos mediante funciones lambda o algo parecido? ¿Mediante funciones lambda? No. En EMAS, por ejemplo, hay una primitiva, no recuerdo el nombre, que lo que hace es, tú puedes obtener explícitamente el valor de función o de variable de un símbolo y fijar explícitamente el valor de función o de variable de un símbolo. Pones una lista, ¿vale? Bueno, pintamos esta memoria entonces. ¿Cómo sería esto en memoria? Sería una lista de 4 átomos. Sí, bueno, vamos a pintarlo. En la memoria sería... Bueno, ojo, ¿eh? Esto lo que pasa realmente es... ¿Vale? En memoria se almacenaría, digamos, esta lista. Ah, claro. Podría variar. Por ejemplo, en un intérprete, en el propio diccionario, podría meter la información de los parámetros. Entonces, ¿qué se almacenaría? El cuerpo de la función. Solo, ¿vale? Pero, en fin, no tiene ningún interés. Esto podría ser una forma de almacenar en memoria esta función. Bueno, nos faltaría en el diccionario, nos faltaría una entrada. Altura y su puntero de función. Pero ¿por qué hay en un NIF y no directamente en un...? ¿Esto? Porque esto es una lista. Vale. Oye, el nombre que le quieres poner a la función no será área. Sí, bueno, eso es otra cosa. Hombre, vale, pero no sé, igual estoy pidiendo la altura de
En otra dimensión. La altura La de... altura de una barra que es un gráfico Sí. de áreas, no sé, es que Sí. da lo mismo. Sí. La altura de 2 palillos, no he puesto... No. La altura de N palillos. Como no sea... No. Bueno, ya que se vale, sí, vale. Como no sea Lo algo que sea. simbólico como una barra de un... Coño, de no un se esfuerzan, lavabarras. intentar hacer las cosas lo más claras posible. Podría ser el área de un cuadrado. Por ejemplo, O podría ser la función cuadrado. De hecho, creo que lo que acabas de definir es la función square. bueno, vale. ¿Alguna crítica más? No nos gusta la camisa. ¿Alguna crítica no constructiva más? Bueno, lo veis, ¿no? Bien, esto, lo dicho, tendremos el mismo dibujo que antes con otra información en la memoria. Es decir, que no hemos introducido absolutamente nada nuevo a esto. ¿Vale? Bueno, pues por mi parte, respecto a lo que es el aprendizaje del lenguaje básico, ya está, ya lo sabéis todo. Sí, corta, que se va a acabar. No, aplausos no.